Hola de nuevo, amigas y amigos de Verastronomía. Bienvenidos a un nuevo vídeo que en este caso va a ser un tanto distinto. Como podéis ver, estoy muy bien acompañado aquí de dos tubos. Vamos a hablar de cada uno de ellos y vamos a comparar las principales diferencias que podemos encontrar en un tubo que estamos dedicando a observación de un tubo que vamos a dedicar a astrofotografía. Y ya de paso vamos a explicar por qué si tenéis un amigo que se dedica a hacer astrofotografía, le gusta hacer fotografías con telescopio, difícilmente os va a poder enseñar algo con un ocular y desmontar todo lo que tiene aquí puesto para convertirlo en un tubo de observación. Así que espero que os guste y vamos a ello. Bueno, vamos a empezar por los tubos de observación. El tubo de observación, en un principio, la gente que se dedica a la observación, en un principio suele tener el tubo con pocos añadidos según viene de fábrica, es decir, suele traer una cola de Milano, que en este caso la tenemos aquí debajo, suele traer una sujeción para el buscador y solemos tener ya algún tipo de sistema de enfoque. Por ejemplo, este tubo, cuando se dedica a fotografía, se le suele añadir algún tipo de enfocador un poco más preciso, pero para observación realmente no es necesario. Con los elementos de enfoque que trae el propio tubo ya tendremos suficiente. Entonces, ¿cuáles son los típicos accesorios que instala en un tubo de observación una persona que se dedica a la observación, ¿no? Bueno, si estamos hablando de un tubo Newton, que no es el caso, no necesitaremos diagonal, ¿de acuerdo? Directamente en la parte superior del tubo podremos insertar nuestro ocular y podremos observar. En los refractores, los catadiótricos y demás sí que suele venir la diagonal, ¿de acuerdo?, para instalarla. Entonces, bueno, pues esto es un elemento sencillo que se instala en la parte posterior del tubo. Y aquí es donde irá insertado el ocular para observar. Los oculares pueden ser más grandes, más pequeños, los tendremos de 2 pulgadas, de 1,25, ¿de acuerdo? Suelen venir con adaptadores para insertar oculares más grandes o más pequeños. Y por último necesitaremos el buscador, que se suele montar en paralelo con el tubo. Generalmente los buscadores que nos proporcionan los fabricantes suelen ser buscadores ópticos. En caso de tubos más pequeños, por ejemplo la versión anterior de este Mac, el Mac más pequeño, 127, suele traer este tipo de buscador, que es un buscador de punto rojo, que se inserta exactamente igual que el buscador óptico. Y en algunos casos, por ejemplo yo en el Dobson que tengo, que hago búsquedas en manual, tengo dos buscadores. Tengo aquí una pletina que se le instala y entonces te proporciona varias sujeciones. Entonces tengo dos buscadores en paralelo. Porque este buscador va muy bien si tú estás viendo una zona, una región, una estrella en la que quieres buscar un objeto. Con este buscador puedes apuntar de forma muy precisa a esa zona aproximada y luego con este afinar un poco más la búsqueda. Sin embargo, es verdad que a veces, si te quieres centrar en algún objeto concreto, a veces solamente con este cuesta un poquito, entonces la combinación de ambos es bastante buena. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenéis el típico montaje de un tubo para una persona que se dedica que le gusta observar con un telescopio. Bueno, a continuación pasamos al equipo que utiliza una persona que se dedica a la fotografía. Como podéis ver, esto ya cambia bastante y hay bastante más elementos. Es un poco por esto, por lo que os digo, ahora lo veréis, que al final una persona que tiene su equipo preparado para fotografía difícilmente te va a poder hacer un cambio o te lo va a poder modificar para que en un momento dado tú puedas observar algo. Es decir, si a un astrofotógrafo le dices, oye, déjame ver la nebulosa de no sé qué a través del telescopio, lo va a tener complicado porque es que desmontar todos estos aparatos no es sencillo. Este tubo en concreto es un Esprit 80 y viene solamente lo que es el tubo este de aquí, todo el tubo blanco, con una pequeña patita que seguramente podréis ver aquí, ¿de acuerdo? Esta pequeña patita. Y también trae esto de aquí que es un aplanador de campo. ¿Qué ocurre con esta patita? Esta patita está en una zona que, como podéis ver, yo luego le añado una serie de dispositivos aquí detrás y tal, que esta patita, al ser tan pequeña, no me permite luego balancear bien el telescopio, equilibrarlo todos los pesos para que esté bien compensado. ¿Qué es lo que tuve que hacer? Pues comprar esta cola de Milano grande, que podéis ver aquí, toda esta de aquí grande, y atornillar el tubo a esta cola de Milano, ¿de acuerdo? De forma que ya con todo esto ya puedo sujetar a esta altura, donde lo necesite en función de la cantidad de peso que tenga colocado. ¿Qué más podemos ver en este tubo? Bien, el aplanador de campo. El aplanador de campo es un dispositivo que viene, es una óptica que viene con este tubo en concreto, aunque a veces hay que comprarlo aparte. Hay algunos aplanadores que también sirven para reducir. Entonces, al ponerle esta pieza,
si es un reductor, lo que nos va a permitir es que cuando le pongamos aquí una cámara, esa cámara pueda coger un poquito más de campo, es decir, pueda coger un trocito mayor de cielo. Pensad que cuando le ponemos una cámara a un telescopio no es como cuando cambiamos de ocular, es decir, los oculares nos van a permitir ver con mayor o con menor aumento los objetos. Sin embargo, aquí cuando le ponemos una cámara, lo que va a aumentar el objeto que queremos fotografiar es la distancia focal, o sea, la construcción de este tubo, y eso no se puede cambiar. Entonces la única forma de cambiarlo es añadirle aquí un cristal que sea reductor, o todo lo contrario, o que sea una lente Barlow, que se suele llamar, que lo que nos permita sea ampliar. Es decir, es la única forma que tenemos. De todas formas, con estos tubos muchas veces viene lo que es el aplanador solamente. El aplanador lo que nos va a permitir es que las estrellas que queden en las esquinas no queden ahuevadas. Tal y como indica su nombre, lo que hace es aplanar la fotografía para que no haga el efecto un poco curvo y no se vea ese efecto en las esquinas. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, ahora veréis que aquí hay varios dispositivos y como todos ellos funcionan con USB, pues le tengo aquí instalado un hub USB para poder conectar todos los dispositivos a este hub y luego de aquí llevarlo al ordenador. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos un enfocador. Así como hemos visto antes en el equipo de observación que a través del enfocador que trae de fábrica podemos enfocar para observar, en el caso de la fotografía, si queremos, podemos cambiar ese enfocador manual que trae por un dispositivo electrónico, un enfocador electrónico. Entonces, ¿qué nos permite este enfocador? Este enfocador nos va a ampliar las posibilidades que tenemos con el equipo. En concreto este se conecta al ordenador, que llevaríamos un cablecito de aquí al hub USB y luego ya llegaría al ordenador, y yo desde el ordenador le puedo decir que me haga un enfoque. Entonces él va a ir girando el enfoque, va a ir fijándose en las estrellas, cómo desenfocadas están, y va a buscar ese punto de enfoque. Una vez que lo ha encontrado, pues deja ya ahí el enfoque en ese punto. Tiene también una entrada para un sensor de temperatura. Esto es porque según avanza la noche y con los cambios de temperatura, los elementos ópticos pueden dilatarse, contraerse y entonces puede cambiarnos el punto de enfoque. Con lo cual podemos fijar en el ordenador que cuando haya una variación de X grados de temperatura, el enfocador vuelva a reenfocar. Y luego el enfoque automático también se puede utilizar en otras condiciones. Por ejemplo, si estamos haciendo fotografía en la cual necesitamos hacer uso de filtros y vamos a ir haciendo tandas de fotos por cada uno de los filtros, cada vez que cambiamos de filtro necesitaremos reenfocar, porque las condiciones de cada uno de los filtros puede ser que el punto de enfoque nos lo varíe. Entonces, cuando haya un cambio de filtro, le podemos decir al enfocador que automáticamente haga el enfoque. Todo eso se puede configurar a mano, pero también podemos decirle desde el propio ordenador que quiero hacer un enfoque manual, ¿de acuerdo? Eso no es problema, es decir, yo tengo una serie de numeritos con los que subo, bajo y lo que va haciendo es girar hacia un sitio, girar hacia el otro y va a permitir un enfoque como haría con un equipo manual. Pero bueno, la potencia de este dispositivo radica en que cuando el ordenador considere que es necesario reenfocar porque han cambiado las condiciones, puede hacerlo a través del dispositivo. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Esto de aquí es una cámara, ¿de acuerdo? Toda la parte esta roja de aquí es una cámara especializada en astrofotografía. Entonces tenemos varias posibilidades. Podemos enroscar aquí directamente la cámara. Si es una cámara en color, la enroscaríamos aquí y entonces ya podríamos hacer fotos con ella. Como podéis ver, pues tiene sus dispositivos USB, lo mismo para conectarlo al hub o donde queramos, e incluso tiene la posibilidad de ella misma hacer de hub USB. Tiene dos entradas USB y nos permitiría hacer de hub. Así, si tenemos pocos dispositivos, no hace falta tener esto, sino que podríamos conectar aquí directamente los dispositivos. Yo, como tengo varios, pues prefiero tener también ese hub USB de allí. En concreto, esta cámara que tengo aquí ahora mismo no es en color, es una cámara monocromo. Entonces, ¿qué es lo que se hace para poder sacar colores? Se le añade esto de aquí, que es una rueda, que tiene varios filtros, pequeños redonditos. No sé si se puede llegar a ver ahí alguno. Me imagino que es complicado. Pero bueno, tiene varios filtros y entonces también a través de USB desde el ordenador le puedo decir que ponga cada uno de los filtros. Entonces, ¿cuáles son los típicos filtros que tenemos? Pues por ejemplo, con las cámaras monocromos se utilizan mucho los filtros RGB, ¿no? Rojo, azul y verde. Entonces tendríamos aquí los tres filtros RGB y desde el ordenador diríamos que hiciera una tanda de fotos con un filtro, luego que cambie de filtro y que haga otra tanda de fotos con otro filtro y así. Y luego con los programas de procesado de imagen, pues lo que haría sería combinar todas las fotos que tenemos hechas con cada uno de los filtros para sacar la foto en color definitiva.
En el mundo de las cámaras monocromo estas ruedas van muy bien porque podemos tener muchos filtros y es muy habitual tener dos tipos de filtro. Los RGB con un filtro de luminancia que te permiten sacar imágenes tal y como las saca una cámara en color, solo que hay que hacerlo así por pasos, como os he dicho. Hay que ir haciendo fotos con un filtro, fotos con otro filtro, fotos con otro filtro y luego combinarlas. Las cámaras reflex normal, por ejemplo, que sacan fotografías en color, al final lo que tienen es incorporado en cada píxel todos esos filtros y al hacer una foto los combinan directamente. Aquí lo haríamos a mano. Y otra posibilidad que tenemos son los filtros de banda estrecha. Los filtros de banda estrecha son un tipo de filtro especial que lo que nos permite es captar imágenes de algunos elementos en concreto. Suelen utilizarse tres, el H-alfa, el O3 y el S2. Entonces, con cada uno de esos filtros, al final lo que capturamos es una emisión de ese gas en particular en una nebulosa. Por ejemplo, el de H-alfa nos permitirá captar todo lo que es la parte de hidrógeno de esa nebulosa y lo reflejará en la fotografía. Luego haremos una combinación y a cada elemento le asignaremos un color. Y al combinar, pues tendremos cosas parecidas a lo que podríamos tener con un filtro RGB. No es del todo igual, pero se pueden conseguir asignar colores a cada una de las emisiones en particular y de esa forma tener colores semejantes. E incluso si queremos podemos utilizar otras paletas de colores para cambiar totalmente los colores, pero darle otra imagen que en algunos casos pues, puede ser más artística o puede ser más útil para hacer uso científico de ello y demás. Por ejemplo, es muy habitual hacer uso de la paleta Hubble. Si veis fotos de nebulosas que son muy azuladas, es bastante normal que sea una fotografía captada con filtros de banda estrecha a la que se le ha asignado la paleta Hubble. La paleta Hubble al final, casi todas las fotografías que podréis ver de ella son muy azulonas, entre azul y marrón suelen quedar muchas de ellas. Son muy bonitas, pero no se difiere mucho ese tipo de fotografía a la fotografía que podríamos captar con una cámara reflex. Más adelante profundizaremos en este tipo de temas. Entonces, esta cámara con su rueda portafiltros iría enroscada aquí en la parte de atrás con el aplanador. Uno de los puntos críticos que siempre tenemos es el cálculo de la distancia que separa el sensor de la cámara con la óptica que tenemos aquí con el aplanador. Ese parámetro lo conocemos como back focus y hay que buscarlo. El fabricante te suele dar el número, pero tú tienes que ir haciendo pruebas. Tienes que ir añadiendo pequeñas arandelas para conseguir separar entre la cámara, entre el sensor y el vidrio que tenemos aquí, lo suficiente para que el backfocus sea correcto. Se hacen pruebas y se va viendo si con los números que nos ha dado el fabricante y con las anillas que hemos puesto nosotros tenemos una separación adecuada para que las estrellas salgan perfectamente redonditas, ya no solamente en el centro sino también en los extremos, porque un backfocus incorrecto nos va a hacer pequeños halos o estrellas más ahuevadas, sobre todo en las partes externas, lo que serían en las esquinas de la imagen. Entonces eso es uno de los puntos que nos da bastante dolor de cabeza y que hay que tratar con cariño. Vamos a enroscar a continuación la cámara para que veáis cómo se sitúa aquí en la parte de detrás y pasamos al tubo de guiado. Bueno, ya tenemos puesta la cámara y yo generalmente me las ingenio para que la rueda portafiltros quede hacia aquel lado de allí. Esto es importante para poder compensar, junto con el enfocador que está en este lado de aquí, el peso que tiene el tubo de guiado. El tubo de guiado es un tubo que ponemos en paralelo al tubo principal y que constantemente va a estar mirando el campo al que le estamos haciendo fotos con el tubo principal y se va a fijar en concreto en una estrella. Este tubo tiene aquí conectada su propia cámara que irá al ordenador y un software especializado en el ordenador irá viendo esas imágenes que está capturando la cámara. Si ve que hay un movimiento de un determinado número de píxeles que configuraremos nosotros en el campo que está fotografiando, lo que el ordenador detecta es que al final la montura no está haciendo un buen seguimiento porque se está moviendo, las estrellas poco a poco se van desplazando en el campo. Entonces, para corregir eso, lo que va a hacer el ordenador es miro cómo de bien está haciendo la montura el seguimiento a través de la estrella esa que os he dicho, y si veo imperfecciones, pues mando instrucciones a la montura para corregirlo. Si estoy viendo que constantemente la estrella se me está yendo a la derecha, pues lo que hago es
afinar un poquito con lo que estoy viendo, afinar un poquito en la montura y desplazarme hacia allí para evitar que la estrella constantemente se me esté yendo. Y eso es un software que tenemos en el ordenador, que ya hablaremos más adelante de él, y es un software que estará conectado a la montura y también estará conectado al tubo de guiado. El tubo de guiado lo ideal sería tenerlo aquí puesto en paralelo, se suele poner encima y es un buen lugar para ello. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre en este tubo en concreto? Como os he dicho antes, la patita esta pequeña viene atornillada al tubo principal. Entonces, si yo quisiera quitar esta pata para ponerle aquí unas anillas y entonces ya poder poner el tubo de guiado encima de esas anillas también, tendría que abrir todo el tubo y sacar esta patita. Entonces, para evitar eso, al final lo que he hecho ha sido, en esta cola de Milano grande que he puesto y que os he comentado antes, le he añadido aquí una pequeña mordaza y insertando el tubo de esta manera consigo tener los dos tubos en paralelo. Sí que es cierto que no es lo ideal porque al final no va a pesar lo mismo esto que esto de aquí detrás, hay pequeñas descompensaciones, pero al final no son apreciables en la imagen. Y ya os digo, consigo más o menos compensar el peso que tengo en este extremo con el peso que le añado en la parte de detrás. En este sistema, en cuanto al buscador, se puede poner, de hecho ya veis que tengo aquí también la mordaza para añadirlo. Y antes lo hacía, ponía aquí un tubo buscador y entonces a mano iba a buscar los objetos y entonces ya una vez que los encontraba hacía las fotografías. Pero es cierto que ahora ya con los software que utilizamos tampoco es necesario. ¿Cómo lo hacemos ahora? Una vez que ya tengo enfocado todo el tubo y tengo todo preparado, yo le digo que se mueva un objeto y lo más probable es que la primera vez que se mueva ese objeto no encuentre el objeto, se quede cerca, pero la montura todavía no ha hecho su triangulación, no sabe ubicarse muy bien y todavía no va a encontrar perfectamente el objeto. Pero ¿qué es lo que hacemos? Una vez que le decimos que se vaya a ese objeto, a continuación el tubo sacará una serie de imágenes y lo pasará por un software para que resuelva el campo. De esa forma se dará cuenta hacia qué lugar del cielo está apuntando este tubo. Y una vez que se dé cuenta hacia qué región está apuntando, moverá la montura, hará unos pequeños ajustes y volverá a resolver el campo después de esos ajustes. De forma que esto lo hará las veces que sea necesaria hasta que centre el objeto que queremos fotografiar. Nuestra experiencia nos dice que esta resolución de campo es lo suficientemente buena generalmente como para que en uno o dos intentos, con los software que utilizamos hoy en día, haya encontrado perfectamente el objeto que queremos fotografiar. La verdad es que es una pasada porque antes tardábamos mucho, poníamos la montura, hacíamos la triangulación con 3 estrellas, el telescopio se movía al objeto, teníamos que afinar incluso luego a ver si lo ha centrado o no. Y ahora tú apuntas hacia un objeto, la primera vez no lo centra, pero resuelve el campo, se da cuenta hacia dónde está apuntando, corrige y después del segundo intento ya es que está el objeto que queremos fotografiar perfectamente en el centro. Bueno, como podéis ver, si le pedís a una persona que se dedique a hacer fotografía que os deje ver algo a través de este telescopio, pues es que es prácticamente imposible. Primero, porque no tengo con qué enfocar. Sí, podría quitar todo esto y meter aquí una diagonal y poner un ocular como tengo en el otro tubo, pero ¿cómo enfoco? Tengo que hacerlo todo de forma electrónica. Tengo aquí un montón de dispositivos. Entonces, una vez que ya tenemos todo esto instalado en un tubo de fotografía, es muy difícil desarmarlo. Sí que es cierto que si tenemos un tubo, si nos gusta hacer fotografía, pero no lo hemos equipado con todo esto, porque al final, si tú quieres, no es necesario equiparlo con todo esto. Es decir, para hacer fotografía no hace falta un enfocador. Si no quieres, lo puedes enfocar a mano y bueno, mira, si durante la noche con las dilataciones de la óptica pierdes algo de resolución, pues mira, mala suerte, ¿no? Vas tú ajustando poco a poco. La cámara lo mismo, si utilizas una reflex y no tienes tantas historias, pues bueno, no es necesario, o sea, se puede desarmar todo eso y hacer una observación. Pero sí que es cierto que si quieres tenerlo todo un poquito automatizado, yo por ejemplo, cuando empieza la noche pongo todo el sistema, empiezo una sesión y bueno, me voy a dormir. Igual de vez en cuando, si quiero comprobar alguna cosa, pues me pongo el despertador a medianoche, subo, miro cómo va todo el tema y me bajo otra vez. Entonces, si quiero que todo esto lo haga automáticamente el telescopio, pues no me queda más remedio que tener enfocadores, que tener ruedas portafiltros y una serie de historias, ¿no?
Pero si no queremos llegar a ese nivel, pues a lo mejor sí que es compatible el mismo equipo para observar y para hacer fotografía. Pero bueno, ya os digo, como podéis ver difieren bastante ambos equipos y es normal que si tenéis algún amigo astrofotógrafo sea difícil que os enseñe la luna o algún objeto de cielo profundo con su equipo. Bueno, pues eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante ver las diferencias entre ambos tubos. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo, hasta luego.